Buenas a todos. Me llamo José Manuel Carrasco Sánchez. Soy estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid y voy a hablar en este vídeo sobre las grúas más utilizadas en obra pública. Voy a estructurar el vídeo en dos grandes bloques. Por un lado, voy a hablar sobre qué es una grúa, haciendo especial énfasis en su definición, características, clasificaciones, manejo y seguridad. Y en un segundo lugar voy a hablar de las grúas más usadas en obra pública, hablando especialmente de la grúa Derrick, la grúa Torre, la Pórtico, la Titán, la grúa hidráulica de brazo telescópico y por último los blondines. Así que en primer lugar empezamos con ¿qué es una grúa? Pues bien, el primer sitio al que acudimos para ver o para aprender lo que es una grúa es el diccionario de la Real Academia Española, que define grúa como máquina compuesta de un brazo montado sobre un eje vertical giratorio y con una o varias poleas, que sirve para levantar pesos y llevarlos de un punto a otro, dentro de la zona de actuación de la propia grúa. Esta definición, en un principio, puede resultar un tanto confusa, por ello recurro a una segunda definición que aparece en el Boletín Oficial del Estado del 27 de junio de 2003, y en el que se define a la grúa como máquina de elevación de funcionamiento discontinuo destinada a elevar y distribuir en el espacio las cargas suspendidas de un cable, por medio de un gancho o de cualquier otro accesorio de aprehensión. Desde mi punto de vista, esta definición nos hace entender de mejor forma lo que puede ser una grúa. En cuanto a las características de las grúas, voy a destacar tres grandes grupos. Por un lado, los movimientos, por otro lado, la fuerza, o más bien el origen de la fuerza que va a desarrollar la grúa, y por último, las funciones que tiene la máquina. En primer lugar, los movimientos de la grúa son principalmente cuatro: la elevación de la carga, elevación de la pluma, giro del conjunto y traslación del conjunto. Hay que destacar que la traslación del conjunto solo se podrá desarrollar en aquellas grúas que sean móviles. Por otro lado, en cuanto a los orígenes de la fuerza que desarrolla la grúa, pues encontramos tres. Por un lado pueden ser los motores diésel, por otro los motores eléctricos, muy común en las grúas que sean fijas, y por otro lado tenemos las bombas neumáticas o hidráulicas. Normalmente las grúas que funcionen con alguna bomba va a ser una bomba hidráulica, aunque también nos podemos encontrar con alguna neumática. Por último, las funciones principales de la grúa son dos: la elevación de materiales y el transporte de dichos materiales a cualquier punto de la zona de actuación de la grúa. En cuanto a las clasificaciones que podemos hacer de las grúas, las vamos a dividir en tres grandes grupos en función de tres parámetros: su movilidad, su uso y según sobre qué se desplacen. Según su movilidad, pueden ser fijas o móviles. Según su uso, vamos a destacar que pueden ser de edificación, portuarias, industriales o polivalentes, siendo las polivalentes aquellas grúas que se usan básicamente para todo un poco, para nada en concreto, pero para todo un poco. Y por último, según sobre qué se desplacen, pueden ser de neumáticos, las cuales se tendrán que apoyar y elevar siempre sobre gatos, pueden ser de vía férrea o por último de cadenas u orugas. Hay que destacar que esto solo es aplicable obviamente a las grúas móviles. Las fijas permanecen fijas constantemente y no se desplazan. Aquí podemos ver un ejemplo gráfico de cada uno de los tipos de grúas de los que hemos hablado anteriormente en función de cada una de las tres clasificaciones que hemos hecho. En cuanto al manejo de las grúas, vamos a ver que se puede desarrollar de dos formas: desde cabina, montada normalmente sobre la propia grúa, o desde el suelo a través de una botonera que lleva el propio gruista. La carga siempre tiene que ser visible durante todo el ciclo de trabajo, pero en ocasiones esto no es posible debido a la niebla, a que hay obstáculos entre medias. Por tanto,
La grúa tendrá que ser manejada tanto desde cabina como desde tierra, de manera que siempre la carga sea visible. En cuanto a la seguridad de las grúas, vamos a ver que el principal problema que nos plantean siempre es la estabilidad. Siempre tenemos que tener en cuenta la estabilidad de la grúa. Para asegurar la estabilidad, hay que tener en cuenta 3 parámetros principales para evitar que la grúa vuelque y pueda ocasionar pérdidas económicas, daños estructurales a las infraestructuras que hay alrededor e incluso daños personales, ya que la caída de una grúa pues, puede llegar a matar a las personas si se encuentran debajo de ella. Por tanto, hay que tener en cuenta, por un lado, la carga máxima, por otro lado, el momento máximo y por último, la dirección y la velocidad del viento. Son 3 parámetros muy sencillos, pero que hay que cumplir estrictamente para que la grúa sea estable. Finalizamos así el primer bloque de este vídeo. Comenzamos ahora el segundo bloque en el que vamos a hablar de las grúas más usadas en obra pública. Y empezamos por la grúa Derrick. Las grúas Derrick, por lo general, son máquinas fijas. Están compuestas de una torre prácticamente en posición vertical que es arriostrada por cables en su parte trasera. En la base de la torre se apoya la pluma, que es agarrada mediante cables a la torre y es capaz de girar unos 270 grados en horizontal y unos 90 en vertical. En cuanto a sus ventajas, podemos destacar que es una máquina sencilla, capaz de elevar hasta 200 toneladas y que normalmente es bastante económica. Sin embargo, tiene un giro limitado. ¿Por qué? Pues porque la torre está arriostrada por cables y obviamente la pluma, cuando se encuentra con estos cables, no puede seguir girando. Esto es una desventaja frente a otras grúas que vamos a ver más adelante y que sí pueden girar 360 grados. Aquí vemos 2 ejemplos de grúas Derrick. Y continuamos con la grúa torre, la grúa por excelencia. Se trata de una grúa formada por una torre vertical anclada en el suelo y en cuya parte superior se acopla una pluma horizontal con contrapeso capaz de girar hasta 360 grados, es decir, puede dar una vuelta completa. Es típica en obras de edificación, por ello es una grúa que se ve muy a menudo en las ciudades. Sin embargo, se utiliza en todo tipo de obras. En cuanto a sus ventajas, podemos destacar que tiene la capacidad de elevarse junto a la construcción, es decir, conforme la construcción se va haciendo más alta, la grúa se puede agarrar a ella e ir creciendo junto con ella. Además, tiene un montaje bastante rápido. Sin embargo, hay que tener especial cuidado con el viento y el terreno donde se asienta. En cuanto al viento, cuando la grúa no se utiliza, lo normal es que se le deje cierta libertad para que se posicione en la misma dirección que el viento, ofreciendo así una resistencia mínima. En cuanto al terreno, normalmente estas grúas se suelen cimentar con hormigón en el suelo, lo que le da una gran estabilidad. Es muy frecuente que estas grúas trabajen de manera conjunta y combinada, no en obras de edificación, pero sí en obras e infraestructuras de mayor envergadura. Continuamos con la grúa pórtico. Son grúas que se montan sobre un sistema de pórticos de vigas capaz de desplazarse sobre carriles. Se utilizan normalmente en puertos y estaciones de tren para la carga y descarga de mercancías, pero también son muy frecuentes en operaciones de encofrado y hormigonado, en grandes extensiones y en grandes infraestructuras que requieran de grandes volúmenes de hormigón. En cuanto a sus ventajas,
Destacamos que son grúas muy estables y que pueden cargar hasta 200 toneladas e incluso más. Sin embargo, tienen un uso muy reducido de operaciones, ya que realizan trabajos muy concretos. Son grúas que normalmente se desplazan sobre carriles, pero que también podemos encontrar modelos que se desplazan sobre neumáticos, lo que le da cierta polivalencia a esta grúa. Las grúas Titán son máquinas de gran tonelaje que se desplazan normalmente sobre carriles y están diseñadas específicamente para obras marítimas y portuarias, más concretamente para la colocación de escollera y de grandes bloques de hormigón. Es cierto que cada vez están más en desuso debido a su poca maniobrabilidad, ya que hay otras grúas que cumplen estas mismas funciones y son más económicas. En cuanto a sus ventajas, podemos destacar que son capaces de elevar hasta 350 toneladas. Sin embargo, son muy caras y tienen un alto coste de mantenimiento. Aquí podemos ver dos ejemplos de grúas Titán. Nos encontramos ahora con la grúa hidráulica de brazo telescópico. Son grúas que pueden ir montadas sobre un camión o sobre chasis especiales de varios ejes, de incluso 10 o más, pudiendo alcanzar estas últimas las 1000 toneladas de carga. Se componen de un brazo telescópico accionado por un sistema hidráulico y pueden alcanzar grandes alturas. En cuanto a sus ventajas, destacamos que se adaptan a prácticamente cualquier trabajo que se nos presente. Además, las que están montadas sobre camión pueden circular por carretera. Sin embargo, hay que tener especial cuidado con la nivelación del terreno donde se usa, pues es una grúa que hay que estabilizar antes de ponerla en uso. Las más pequeñas pueden cargar hasta 25 toneladas, con una longitud de brazo de 30 metros, mientras que las más grandes alcanzan las 1000 toneladas de carga y longitudes de hasta 130 metros. En último lugar, vamos a hablar de los blondines. Son máquinas de elevación y transporte de cargas compuesta por dos torres, un cable vía entre ambas, un carretón que se desplaza a través de dicho cable y un cable de elevación que va anclado al carretón y que se encarga de elevar las cargas. Se utiliza especialmente en la construcción de dos obras, presas y puentes, aunque normalmente la vamos a encontrar sobre todo en la construcción de presas. En cuanto a sus ventajas, destacamos que es una máquina diseñada en función de la obra en la que va a actuar. Sin embargo, debido a su gran longitud, suele requerir de buenas condiciones de viento y visibilidad para su uso. Son máquinas, como ya hemos dicho antes, que se utilizan principalmente en presas y que se dedican a labores de encofrado y hormigonado principalmente. Aquí finaliza este vídeo sobre grúas utilizadas en obra pública. Espero que os haya gustado y hasta pronto.